Cuando, cuando yo hablo de los elementos matriciales, yo, digamos, como les he insistido, ustedes todos han sido estudiantes míos de mecánica cuántica o de electrodinámica o de ambas, ¿cierto? En el caso de María Fernanda, eh, que uno debe de saber en qué espacio está escrita la matriz, ¿cierto? Entonces, o el elemento matricial. Acá estamos hablando de un espacio de los orbitales de energía Mn y de un espacio del spin sigma, sigma prima. Cuando nosotros entendemos eso, Pedro, más o menos entendemos la estructura del programa. Entonces eso es muy importante entender la estructura del programa, súper importante, hiper mega importante. Como tú tienes que generar gráficas, Pedro, yo estaba pensando contigo una cosa que me quedó a mí faltando en la tesis de doctorado y yo la tengo implementada. Eso sería interesante, por ejemplo, que en el curso de materiales lo pudiéramos analizar. A ver, ¿a qué conclusión llegamos? Sería muy, muy chévere. Yo ya después te muestro cuál es el programa, cómo está escrito, etcétera. Entonces, esta es una suma sobre funciones de Green, ¿cierto? Otros elementos matriciales de esa función de Green. Yo quisiera mostrarles en este momento un pequeño ejemplo. A ver, les voy a mostrar un pequeño ejemplo acá. G, esa G retardada de omega es igual a esto inverso de H barra omega menos E sub A sigma más I gamma left sigma más gamma right sigma sobre 2. Acá tenemos gamma AB sigma, esto es gamma AB sigma y esto es H barra omega menos EB sigma más I medios, ¿cierto? Y acá, entonces esto sería gamma left sigma más gamma right sigma. Ustedes lo que están viendo ahí es la función de Green molecular, o sea, esta de acá, en el espacio de la posición, ¿cierto? Esto es en el espacio de la posición, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, siendo esta una matriz en el espacio de la posición, obviamente este término de acá corresponde a G sub A, o sea, para M igual a A y para N igual a A. Esto corresponde a G sub AB, esto corresponde a G sub BA y esto a G sub BB. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿y qué se me hizo sigma y sigma prima? Pues sigma y sigma prima, cada uno de estos términos de acá son matrices en el espacio del spin. A que esos términos deben de estar a lo sumo multiplicados por una matriz de identidad 2 por 2. O sea que realmente esto es una matriz 4 por 4. Porque cada uno de esos términos es una matriz 2 por 2. Es decir, diferentes spin up y tiene componentes spin down. Esa es una cosa que, eso es un aspecto importante que uno debería, digamos, mantener presente, ¿cierto? Igual, obviamente, como yo tengo que trabajar con Pedro, chicos, pues esencialmente, eh, debido al trabajo que yo tengo que realizar con Pedro, ustedes van a ver cómo se implementa esto en un computador, ¿sí o no?
Entonces, y en ese momento todo esto, digamos, va a cobrar un poco más de sentido. Ya logramos escribir entonces la ecuación de movimiento para la función de Green molecular. Ahora necesitamos una ecuación de movimiento para la híbrida y para la interactuante, ¿cierto? Y así vamos a tener tres conjuntos de ecuaciones de movimiento, ecuaciones diferenciales funcionales que han de poder resolverse a partir de cálculo funcional. Pero entonces ya vamos a llegar allá. Hoy vamos a hacer eso. ¿Listo? Lo que yo les propongo en este momento es que ahora entonces trabajemos con la función de Green híbrida. Listo. Entonces vamos a trabajar con la función de Green híbrida. Muy bien. Entonces, now, for the hybrid Green's function, for the hybrid Green's function, we write. Entonces, la función de Green híbrida, vamos a poner toda la atención del mundo acá, por favor. La función de Green híbrida se llama híbrida porque es una función de Green que recoge información de acoplamiento molécula-electrodo. Por eso se llama híbrida. Listo. Entonces, esto queda como menos I sobre H barra que multiplica AC sub K sigma alfa dt por dn sigma prima daga dt prima teta dt menos t prima menos dn sigma prima daga dt prima c sub K sigma alfa dt por teta dt prima menos t, ¿cierto? Muy bien. Nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho en los otros casos y vamos a derivar con respecto al tiempo. Hay una cosa que es, o digamos a uno le puede causar cierta curiosidad. Si nosotros deriváramos con respecto, a ver, si yo, por ejemplo, hiciera t' igual a cero, acá no habría, digamos, mayor. Ustedes pueden tirar con respecto a t o t', eso no importa. Yo hiciera t' igual a cero, no hay mayor cambio. Ahora, si yo hiciera t' igual a t, esta vaina se pega a una descontrolada pero violenta. Entonces, eso es algo, digamos, que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. Ahora vamos a hacer esto. Now, let's derive with respect to t, keeping in mind that el anticonmutador entre C, K, sigma, alfa y D, n sigma prima daga es igual a cero. Diferentes subespacios de Hilbert, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda IH barra derivada de G sub K sigma, perdón, G sub K n, sigma sigma T, T prima con respecto a T. ¿Esto cómo me queda? Esto me queda como menos I sobre H barra
¿cierto? Que multiplica, bueno, acá entonces quedaría derivada de C sub K sigma alfa de T con respecto a T por D sub N sigma prima daga de T prima por teta de T menos T prima, ¿cierto? Menos I sobre H barra, perdón, esta vaina acá, el valor esperado de C sub K sigma alfa de T daga de T prima por delta de T menos T prima. Acá entonces me queda más I sobre H barra, valor esperado de D sub N sigma prima daga de T prima por la derivada de C sub K sigma alfa de T con respecto a T por teta de T prima menos T más, o bueno, menos porque la derivada del delta es negativa porque es con respecto a T, menos I sobre H barra, valor esperado de D sub N sigma prima daga de T prima C sub K sigma alfa de T delta de T menos T prima porque es una función par. ¿Sí o no? Muy bien. Este término de acá y este término de acá, estos dos términos yo los puedo unir utilizando el operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Me queda menos I sobre H barra, valor esperado del operador, o más bien del producto ordenado en el tiempo de la derivada de C sub K sigma alfa de T con respecto a T por dn sigma prima daga de T prima. Ahora, este término de acá que tiene esta delta y este término que tiene esta delta, los escribo así, menos IH barra por el valor esperado de C sub K sigma alfa de T por dn sigma prima daga de T prima n sigma prima daga de T prima por C sub K sigma alfa de T por delta de T menos T prima. Pero ustedes pueden notar claramente que este término que hay acá es el anticonmutador entre C sub K sigma alfa y dn sigma prima daga de T prima. Y esto es igual a cero. Que con eso fue que nosotros habíamos comenzado el análisis. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, decimos lo siguiente. Let's multiply
the previous expression by IH bar. Claro que yo la había multiplicado al principio, pero no multiplicar a la derecha. Ahí se me fueron las luces, ¿cierto? Entonces, y acá, segundo. Entonces yo multiplico, me queda IH barra derivada de G sub KN sigma sigma prima de T, T prima con respecto a T, y esto me queda como menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de IH barra por la derivada de C sub K sigma alfa de T con respecto a T por dn sigma prima daga de T prima, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que por la ecuación de movimiento de Heisenberg, esto queda como menos IH barra, producto ordenado en el tiempo, eh, acá por el conmutador entre C sub K sigma alfa de T y el hamiltoniano por dn sigma prima daga de T prima. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿cuál es la tarea que hay que hacer? Observen que esa ecuación de movimiento general para la función de Green híbrida no queda en términos de los deltas, porque ese anticonmutador da cero, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer ahora, eh, mm, lo que hay que hacer ahora es evaluar el computador. Entonces, now, let's evaluate the commutator listo. Entonces, ¿cómo me queda eso? Bueno, digamos que esto, o sea, la evaluación de este conmutador, vamos a tratar de hacer esto de una forma intuitiva, porque en la medida que vayan avanzando ustedes en la teoría de funciones de Green, pues en esa medida ustedes van a tener que calcular conmutadores mucho más complejos y no se van a poner a hacer todo lo que hicimos anoche. ¿Sí o no? O sea, ya deben de poder acortar camino de alguna forma, ¿cierto? Entonces, mm, acá, acá, si yo regreso al hamiltoniano o lo que habíamos hecho ayer, que era calcular, digamos, toda esta chorreta de conmutador que hay acá. Acá hay tres términos importantes en el hamiltoniano y ustedes van a ver lo siguiente.
El término H molecular solamente tiene grados de libertad de la molécula con operadores D. Por lo tanto, ese C sub K sigma alfa solamente no va a anticonmutar con algunos términos de acá o con algunos términos de acá. Entonces no hay que incluir ese hamiltoniano en verde, ¿cierto? Eso es un punto importante. Entonces acá me queda C sub K sigma alfa con H y acá me va a quedar C sub K sigma, bueno, coloquémoslo en rosadito para que sigamos la convención que adoptamos el día de ayer. C sub K sigma alfa con el hamiltoniano de los contactos más C sub K sigma alfa con el hamiltoniano del acoplamiento. Obviamente, calcular o evaluar este cómputo es mucho más sencillo que el que hicimos ayer, ¿cierto? Absoluta, absoluta e irrefutablemente más sencillo lo que hicimos ayer. No hay punto de comparación porque esto no tiene interacciones, ¿cierto? Entonces, escribimos igual al conmutador entre C sub K sigma alfa y la suma sobre K prima, sigma prima y alfa de E sub K prima, sigma prima, alfa, ¿cierto? Bueno, el alfa iba acá arriba. Si alfa etiqueta el contacto, acá tenemos C sub K sigma, K prima, sigma prima, alfa daga por C sub K prima, sigma prima, alfa. Más en blanco C sub K sigma alfa con el hamiltoniano del acoplamiento que sería la suma sobre K prima, sigma prima, M y alfa de V sub K prima, sigma prima, ¿cierto? M alfa, C sub K prima, sigma prima, alfa daga por DM sigma prima. Cierro. Este hamiltoniano tiene otra parte y nosotros vemos que cuando yo aplico las reglas de los anticonmutadores del anticonmutador de A con B por C, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra parte? Pues escribámosla para que ustedes se vayan acostumbrando. La voy a escribir acá, pero ustedes se deben de ir acostumbrando a que ustedes pueden verificar que este anticonmutador da cero. Entonces, esto sería cuando ustedes desarrollan ese último anticonmutador, ustedes se pueden dar cuenta que les van a salir dos anticonmutadores. C con D daga que da cero porque son de diferentes espacios y C con C que también da cero porque son dos operadores de destrucción. O sea, de una, ustedes ya saben que esto da cero. No lo tienen que escribir, tienen que identificar cuáles son los términos con los que realmente no anticonmuta C sub K sigma, ¿cierto? Muy bien. Saco la sumatoria, o sea que esto me queda la sumatoria sobre K prima, sigma prima y alfa de E sub K prima, sigma prima super alfa
por el conmutador entre C sub K sigma alfa y C sub K, K prima sigma prima alfa daga C sub K prima sigma prima alfa más saco la sumatoria para afuera en blanco K prima sigma prima M alfa V sub K prima sigma prima M alfa conmutador entre C sub K sigma alfa y C sub K prima sigma prima alfa daga por dm sigma prima. De este conmutador, de ambos conmutadores, yo ya sé que uno de los anticonmutadores da cero en cada caso. Porque acá, observe, yo tengo anticonmutador entre este y este que no da cero. Y entre este y este que sí da cero, ¿cierto? Y acá lo mismo, anticonmutador de este con este da cero, pero con diferente de cero, pero este con este sí da cero. Porque son dos operadores de destrucción. Y en el caso de abajo, porque están en diferentes espacios, además que son dos operadores de destrucción. Entonces, teniendo eso presente, para no, obviamente no vamos a hacer esto todas las veces que vamos a calcular, porque vamos a hablar un conmutador de ese estilo, porque la semana entrante, chicos, en el problema de Gabriela sí hay conmutadores, pero mejor dicho, de todos los que ustedes quieran, por cantidad alarmante. Que yo espero que María Fernanda ya se haya leído esas hojitas que yo le pasé, que son del problema de Gabriela, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿te refieres al documento de de Lattice y models. Lattice Models? Eso. Tú lo comenzaste en mi casa, ¿sí Sí. o no? Yo estaba pues replicando los cálculos y pasándolo a LaTeX. Bueno, está bien. Entonces, pero eso lo tratamos la semana entrante. Aunque eso no te compete a ti por el momento, podría ser interesante. Sí, profe, de hecho que- ayer que trabajamos esos conmutadores, cuando reemplazábamos de pronto la definición de operador número, digamos que me quedó un poco más claro algunos de los procesos que se hacían ahí en ese documento. Pues, igual, Mafe, eso toma tiempo, ¿cierto? Pero para que el tiempo que uno invierte sea convertido en productos, eso se llama tiempo exitoso, ¿cierto? El tiempo que uno invierte en algo que le da a uno alguna rentabilidad. Entonces hay que hacerle y hacerle y hacerle y darle, ¿cierto? Entonces, porque eso requiere, eso es de maniobra, ¿cierto? Hay que aprender a manejar los conmutadores, los operadores, que anticonmutadores, cuando se conmutador, ya después cuando se reemplaza en términos de anticonmutadores, eso es un proceso. Y esas hojas que tú tienes, yo creo que ese es un ejercicio que a mí me gusta mucho para los estudiantes de investigación porque está de todo. Hay física, matemática, polinomios especiales, oscilador armónico, anticonmutadores, hay de todo, ¿sí o no? Ahí está hasta la expansión de Jacobi-Unger, o sea, ese programa tiene de todo. Entonces, polinomios de Laguerre, polinomios de Bessel, ¿sí o no? Eso es toda una paella de física matemática aplicada a las funciones de Green. Entonces, muy interesante el problema. La próxima semana, el martes creo yo que arrancamos con eso. Pero si el lunes ustedes no están listos para, por ejemplo, Maf está viajando el lunes, entonces complicada la situación. Yo los quisiera todos listos, pero entonces ahorita cuando acabe la clase hablamos a ver qué hacemos. Listo, bueno, muy bien. Acá, entonces yo voy a utilizar los anticonmutadores K prima, sigma prima, alfa
E sub k prima sigma prima super alfa anticonmutador entre C sub k sigma alfa. Esto es C sub k prima sigma prima alfa daga por C sub k prima sigma prima alfa y el otro anticonmutador da 0. O sea, ya la vimos, ¿cierto? Más la sumatoria sobre k prima sigma prima m y alfa de v sub k prima sigma prima, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar eh, m alfa por el anticonmutador entre C sub k sigma alfa y C sub k prima sigma prima alfa daga por dm sigma prima. De ahí ya vemos claramente que tenemos los deltas, ¿cierto? Entonces la suma sobre k prima sigma prima alfa. Esto sería E sub k prima sigma prima super alfa por delta sub k, sub k prima delta sub sigma sigma prima C sub k prima sigma prima alfa más la suma sobre k prima sigma prima m y alfa, ¿cierto? Eh, dv sub k prima sigma prima m alfa delta de k prima delta de sigma sigma prima de m sigma prima. Implementamos esos deltas, ¿sí o no? Espérenme un segundo. Yo sí decía que acá me faltaba algo. Acá me faltó, pues, lo importante que es utilizar los índices diferentes porque esto es enredar a uno la vida. Acá me faltó alfa prima porque yo no puedo colocar los dos índices como alfa, ¿cierto? Entonces me falta acá alfa prima, este sería alfa prima, alfa prima. Este es alfa prima y este es alfa prima. Este es alfa prima. Acá tengo que borrar esto. Profe, y en el término en blanco también iría Sí, alfa prima. exactamente. Sí, Mm, entonces para allá vamos. Alfa prima, alfa prima, alfa prima. Alfa prima, alfa prima y alfa prima. Alfa prima y alfa prima y alfa prima. Alfa prima, alfa prima, alfa prima. Y acá, entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? No coloco alfa prima, ahí me queda una suma sobre alfa y de eso se me tira todo el procedimiento. Mafe se desconectó, eso fue que fue el internet. Voy a ir por un vaso de agua y ya volvemos mientras esperamos a Mafe. Bueno, chicos, volví. Encendamos la cámara de nuevo, porfa. Bueno, muy bien, entonces acá, ahora sí me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar un delta alfa, alfa prima por un C sub K prima, sigma prima, alfa prima. En la parte inferior me queda más la sumatoria sobre K prima, sigma prima, M y alfa prima, ¿cierto? Muy bien.
V sub K prima sigma prima M alfa prima. Y acá me queda entonces un delta de KK prima, un delta de sigma sigma prima, un delta de alfa alfa prima por dm sigma prima. Y finalmente este conmutador entonces nos queda como nos queda el conmutador entre C sub K sigma alfa y H nos queda como E sub K sigma super alfa por C sub K sigma alfa más la suma sobre M de V sub K sigma M alfa por dm sigma. Eso nos da el conmutador. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, eh, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar ese conmutador en la ecuación de movimiento. Entonces ahora decimos now replacing back the previous commutator in the equation of motion listo. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda IH barra derivada de G sub K n sigma sigma prima de T, T prima con respecto a T, y esto me queda como menos I sobre H barra, valor esperado del producto ordenado en el tiempo. Escribimos el conmutador acá explícitamente E sub K sigma super alfa. Bueno, en teoría, pónganme atención, en teoría esta función de Green de acá debería de tener también un índice super alfa, ¿cierto? Pero no es necesario porque esa función de Green la vamos a calcular para un K particular, ya sea para el electrodo izquierdo o el derecho. Después les voy a enseñar cómo nosotros quitamos esa alfa y cuando la quitamos simplemente la reemplazamos por la suma. Recuerden que alfa puede ser izquierdo o derecho. Y si es izquierdo, llamamos al vector de onda, la llamamos K. Y si es derecho, lo llamamos Q y listo. Entonces eso es sencillo, pero ya después conversamos eso para que no entremos la pita acá. Esto es C sub K sigma alfa de T más la suma sobre M por V sub K sigma M alfa de T por dm sigma de T que multiplica a, esto será dn sigma prima daga, y como cosa rara no me cupo, pero también como cosa rara va a ser trampa. Entonces,
de T', cierro el valor esperado. Listo. Entonces expando. Esto me va a quedar ¿qué? Esto me queda acá como E sub K sigma super alfa que multiplica a menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma alfa de T por dn sigma prima daga de T prima. Listo. Esta función de Green que me queda acá no es otra cosa que G sub K n sigma sigma prima super alfa de T prima. Listo. Vean lo fácil que estamos sacando acá la ecuación de movimiento. Eso es parvolión esta lista. Lo más importante es la solución. Ahora vamos a escribir una solución cerrada para ecuación. Listo. Bueno, muy bien. Colocamos acá más la suma sobre M. Voy a cambiar ese índice de ahí que dice M. No voy a escribir M para no confundirlo con el otro M de la función de Green. Voy a utilizar el índice M1. Entonces me queda más M1 por V sub K sigma M1 alfa. Digamos, este es un alfa particular, o sea, para izquierdo o para derecho, ¿cierto? Que multiplica a menos I sobre H barra el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma alfa de T prima de N sigma prima daga de T prima, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto es G sub Kn sigma sigma prima super alfa. Ah, esperen un segundo, esto es con D. Aquí se me fueron las luces y Pedro no me dijo. Pedro, hermano, ¿qué hubo? Yo estaba a punto de preguntarte, profe, si el operador luego no era D, M sigma de T. Es M1, Mafe, M1. Ah, bueno, sí, M1 porque cambiamos el subíndice. Exactamente, muy bien. Entonces, y acá esto me quedaría como G sub M1N, ¿cierto? Sigma sigma prima de T, T prima. O sea, acá estamos sumamos sobre uno de los índices del orbital de energía. ¿Cierto? Entonces decimos, finally, arriving at. Finalmente, entonces este término de acá, chicos, como esta es la misma función de Green que tengo yo acá, lo puedo pasar para la izquierda y me queda IH barra derivada con respecto al tiempo menos E sub K sigma super alfa. Esto está actuando sobre G sub K n sigma sigma prima de TT prima, ¿cierto? Super alfa. Y esto me queda igual a la suma sobre M1 de V sub K sigma M1 alfa de T por G sub M1 n sigma sigma prima de TT prima. Ahí nos quedó la ecuación diferencial funcional, ¿cierto? Ahora viene una gran pregunta, una gran e importante pregunta,
Si ustedes ustedes no han abordado la solución a esta pregunta nunca y no podrían hacerlo porque esto no se ve en física matemática de un pregrado. Entonces acá sí no le podemos echar la culpa a nadie, pues. Listo. Bueno, ¿cómo se solucionan este tipo de problemas? Es un punto importante. Primero que todo, ustedes deben de notar que lo que yo tengo acá, esto es un operador actuando sobre una función de Green. Entonces, estos son problemas con operadores diferenciales. Lo que yo quisiera saber es ese operador diferencial, qué tipo de problema de valor en la frontera satisface. Entonces voy a decir, let's consider the Hamiltonian el hamiltoniano sin acoplamiento, simplemente H leads igual a la sumatoria sobre K alfa E sub K sigma super alfa C sub K sigma alfa daga C sub K sigma alfa, ¿cierto? Si yo quisiera hallar una función de Green para los metales, entonces yo digo lo siguiente. Let's define G K sigma. Entonces hagamos esto. G K sigma. Estas se llaman Beer-Green's function, una función de Green desnuda. Beer-Green's function. Voy a colocar acá, where G K sigma of T prime is known as the Beer-Green's function. Es desnuda porque solamente son los metales, no tiene nada, no tiene acoplamiento con nada, como si no tuviera ropa, pues, ¿sí o no? Entonces, como la traducción. Entonces, esto de TT' es menos I sobre H barra, valor esperado del producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma alfa de T por C sub K sigma alfa daga de T'. Sería super alfa. Listo. Si ustedes derivan la ecuación de movimiento para este chisme de acá, tal cual, entonces les queda como algo así. With an equation of motion theory given by y H barra derivada de G sub K sigma super alfa de TT' con respecto a T igual a menos I sobre H barra, valor esperado del producto ordenado en el tiempo del conmutador entre C sub K sigma alfa y H por C sub K sigma alfa daga de T' más delta de T menos T'. ¿Cierto? Si ustedes evalúan ese conmutador con este solo hamiltoniano que hay acá,
simplemente les da E sub K sigma super alfa por C sub K sigma alfa, ¿cierto? O sea que esto como nos queda, esto nos va a quedar acá como E sub K sigma super alfa que multiplica a menos I sobre H barra el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma alfa de T por C sub K sigma alfa daga de T prima. Listo. ¿Y esto es quién? Esto no es otra cosa que la función de Green desnuda G minúscula sub K sigma super alfa de T, T prima, ¿cierto? Más acá más un delta de T menos T prima. Muy bien. Obteniendo ¿qué obtenemos? Obtenemos que IH barra menos E sub K sigma super alfa por G sub K sigma super alfa de T, T prima es igual a delta de T menos T prima. Absolutamente parecido a lo que teníamos en física clásica, ¿se acuerdan? Un operador diferencial actuando sobre la función de Green igual a un delta. Faltó la derivada, Juan. Faltó la derivada. Entonces, como esto es un delta, observen que ustedes este operador de acá, este operador diferencial, lo pueden interpretar como una función de Green inversa, ¿sí o no? Lo que vamos a hacer es que yo voy a partir de la ecuación de movimiento, voy a enseñarles cómo escribir una solución cerrada para esta ecuación de movimiento. Entonces pónganme mucha atención. Listo. Obviamente ustedes encuentran esto en los libros sin tanto paso a paso, pero yo les voy a enseñar que ustedes sepan de dónde sale la solución. Porque los libros no le explican a uno eso. Listo. Voy a llamar esta ecuación de acá la ecuación asterisco. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Entonces voy a decir, voy a cambiar T por tau. Pónganme atención. Now, in expression asterisk, let's swap T to tau. Entonces, esto es un cambio que yo estoy haciendo. Listo. Y entonces, ojo al gol. Acá les cambio de color. And then, multiply both sides of the expression by G sub K sigma. G sub K sigma, ¿cierto? Super alpha of T, tau. Listo. Y les vuelvo a cambiar de color. Dice, and then integrate with respect to tau. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer según este orden de acá? Coger esta ecuación de acá y cambiar T por tau. Listo, pues eso está
diría yo está relativamente fácil, ¿cierto? Entonces, acá yo escribo IH barra derivada, pero con respecto a tau, menos E sub K sigma super alfa por G sub Kn sigma sigma prima de tau, T prima, ¿cierto? Super alfa. Acá premultiplico por G sub K sigma super alfa de T, tau. E integro con respecto a tau. ¿Sí o no? El lado derecho, perdón, me queda entonces la suma sobre M1. Acá entonces voy a multiplicar esta vaina por G sub K sigma super alfa de T, tau. Había cambiado T por tau, entonces acá me quedaría G sub M1 N sigma sigma prima de tau, T prima. Acá integral con respecto a tau V sub K sigma M1 alfa de tau, porque ese V estaba originalmente evaluado en T. Listo. Muy bien. Ustedes deben observar claramente según esto que si yo opero con este operador diferencial sobre esta G me da un delta. Y el operador diferencial puede operar hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso está operando hacia la izquierda. Por lo tanto, este término de acá, esto no es otra cosa que un delta de T menos tau. ¿Cierto? Muy bien. Then we proceed with entonces me queda integral sobre tau de delta de T menos tau, observen ahí, por G sub K N sigma sigma prima super alfa de tau, T prima, igual a la suma sobre M1 de la integral sobre tau de V sub K sigma M1 alfa de tau por G sub K sigma de T, tau por G sub M1 N sigma sigma prima de tau, T prima. Y acá ustedes pueden ver ya claramente que de esta integral ya queda despejado. Simplemente evalúo tau, tau igual a T. Y esto queda G sub K N sigma sigma prima super alfa de T, T prima. Y así podemos escribir la solución. Ya tenemos una solución cerrada. Escúchenme bien, tenemos una solución cerrada para la función de Green híbrida. Ya nos hemos quitado la función de Green híbrida. Ahora solamente o tenemos la función de Green de los contactos
o la función de Green de la molécula, pero la híbrida ya no está. No la quitamos de encima. Eso es lo que hay que hacer. La híbrida no nos sirve. Listo. Arriving at aquí a dónde hemos llegado. Hemos llegado a G sub K n sigma sigma prima super alfa de t, t prima igual a la sumatoria sobre M1 de la integral sobre tau de V sub K sigma M1 alfa de tau por G sub K sigma de t, tau por G sub M1 n sigma sigma prima de tau, t prima, ¿cierto? Ya llegamos a una solución. Así es como se solucionan estas ecuaciones diferenciales. Tenemos que saber ese operador diferencial satisface qué problema de valor en la frontera. Entonces, eso es clave, 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 clave. Listo. Muy bien. Algo parecido tenemos que hacer con la función de Green interactuante. Entonces, obviamente no lo podemos hacer hoy, pero no lo hagamos nunca, pues. ¿Sí o no? Pero con esta función de Green de acá, que dijimos que era la interactuante, esta de acá, tenemos que hacer algo para escribirla en términos de las funciones de Green, de los contactos y de la molécula. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese conmutador que sale de acá no se puede evaluar de manera exacta. Ese es el problema. Comienzan a salir términos y salen términos y salen y salen y salen y siguen saliendo y quedan como términos anidados en ese conmutador. Ese es el problema. Entonces, eso no tiene solución. Entonces hay que acudir a métodos de aproximación porque este es un problema de interacción electrón-electrón. Un segundo. Muy bien. ¿Qué es lo que yo propongo? Lo que yo propongo es que cojamos esta ecuación que tenemos acá, esta que tenemos acá, y acá reemplacemos la híbrida. No podemos reemplazar todavía la función de Green interactuante, pero la híbrida sí, ¿cierto? Entonces podemos coger este pedacito de acá y lo copiamos y decimos de la siguiente forma. Therefore,
the equation of motion theory for the molecular Green's function, que es la que nos interesa. Ya vamos a ver que la función de Green de los metales no nos interesa, porque eso va a quedar en algo que nosotros vimos el martes y lo llamamos autoenergía. Recuerden la autoenergía que vimos el martes, ¿cierto? Acá vamos a ver una forma más elaborada de la autoenergía. ¿Ok? Therefore, the equation of motion theory for the molecular Green's function is given by entonces acá le damos pegar a esta parte. Entonces esta parte ya está así, así como está queda. Listo. Ahora vamos a mirar la otra parte que tenemos acá. La parte híbrida. Suma sobre K sigma de VK sigma M alfa en T, en un tiempo T por la híbrida. Listo. Ahora, miremos una cosa acá en esta función de Green. Esta de acá, es que yo acá me equivoqué, es que esto no es, yo sí decía, esto no es sigma, sino que es alfa. Craso error ahí. Muy bien, entonces acá nos queda más la sumatoria sobre K alfa de V sub K sigma M alfa de T. ¿Quién es la híbrida? Acá la híbrida, entonces me va así. La híbrida me quedaría como la sumatoria sobre M1 de la integral sobre tau de V sub K sigma M1 alfa asterisco de tau por G sub K sigma super alfa de T, tau por G sub M1 N sigma sigma prima de tau, T prima. Profe, ¿me puedes dejar ver un poquitico más arriba donde llegábamos a la solución de la híbrida, porfa? Sí. Ok, profe, gracias. Una pregunta, ¿por qué pusiste el asterisco cuando la reemplazaste? No, la de asterisco no viene siendo el término afuera, el que es evaluado en el tiempo t. Podría ser. De pronto me confundí ahí. Sí, tienes razón. Entonces acá ponemos el asterisco y ¿qué nos quedaría faltando? Nos faltaría acá más U sub M por G sub M N sigma sigma prima coma U de T, T prima, que es la interactuante, más delta MN delta sigma sigma prima delta de T menos T prima.
Listo. Muy bien. Si yo reescribo un poco esto, esto me va a quedar como algo así. Esto me queda la suma sobre M1, gamma M1 por G sub M1 N sigma sigma prima de T, T prima. M1 es el número de niveles de energía que hay. Listo. Es el número de niveles de energía que hay. Más, entonces acá voy a escribir en amarillito ese término de allá. Entonces voy a escribir acá más la suma sobre K, M1 y alfa. Listo. Muy bien. Necesito que me presten toda la atención del universo acá. ¿Ok? Necesito que estén muy atentos. Voy a hacer una cosa. Voy a separar esta suma de esta forma. Voy a colocar acá la suma sobre M1. Acá coloco la integral sobre tau. Listo. Acá, a ver. Acá voy a colocar, adentro de esta integral sobre tau, voy a colocar el siguiente término. Mm, Voy a colocar la sumatoria sobre K. A ver, voy a hacer esto así. Voy a colocar acá la sumatoria sobre alfa. Y acá voy a colocar la sumatoria sobre K. Listo. Y acá voy a dejar esto. Esto va a ser V sub K sigma M alfa de T asterisco por G sub K sigma super alfa. Listo. De T, tau por V sub K sigma M1 alfa de tau. Y cierro esta vaina acá. Me faltó ahí un pedacito. Listo. Y me quedaría faltando la función de Green molecular acá. G sub M1 N sigma sigma prima de tau, T prima. Listo. Mucha atención. Como les digo, atención. ¿Ok? Este término de acá, chicos, este término que yo tengo acá, ese término de ahí lo voy a denominar autoenergía, parecido a lo que habíamos visto el martes. Observen que ese término de ahí solamente depende del acoplamiento. Vea, tiene un acoplamiento acá, V asterisco y uno V. Y la función de Green de los contactos que representa la densidad espectral del contacto. ¿Cierto? Muy bien. En el caso del martes nos quedó V al cuadrado. Acá de alguna forma también nos queda V al cuadrado. Lo que pasa es que no los podemos elevar al cuadrado porque tienen diferentes números cuánticos y diferentes tiempos. Pero las unidades también son acoplamiento al cuadrado. Esta vaina que yo tengo acá la voy a denominar autoenergía. Listo. Esta es la autoenergía. Obviamente eso de quién va a depender. Entonces, ahí es donde necesito que me presten atención. Esto va a depender. Acá primero coloco M1. Listo, porque ahí no estoy sumando con respecto a M y M1. Pero tengo acá sigma sigma, ¿cierto? De T, tau. No depende, no depende de K porque estoy sumando sobre K y acá coloco super alfa.
O sea que para cada electrodo hay una autoenergía. Listo. Esto es un elemento matricial de una matriz de autoenergía en la base del orbital de energía y la base del espín. Esta vaina más complicada, imposible. Eso lo entiendo yo perfectamente. Entonces, pero cuando hagamos el ejemplo ya con Pedro, lo montemos en el computador, ahora sí, esta vuelta es distinta. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces acá le sumo más U sub M de Mn sigma sigma prima de T, T prima más delta Mn sigma sigma prima más delta de T menos T prima. ¿Cierto? Bueno, acá me faltó la U. ¿Listo? Observen ahí, entonces, que algo positivo de todo esto es que nosotros ya nos quitamos una función de Green auxiliar, que es la híbrida. Solamente nos queda, y apenas ya solucionamos el país y ya tenemos una forma para solucionar la función de Green molecular. Nos falta es determinar ese G, coma U. Pero si UM fuera cero, este problema, chicos, estaría resuelto. O sea que para U igual a cero, esto ya está solucionado. ¿Cierto? Entonces, then we write. ¿Qué escribimos ahora? Entonces vamos a escribir esto. IH barra derivada con respecto al tiempo menos EM sigma GMN sigma sigma prima de TT prima. Esto es igual a la sumatoria sobre M1 de gamma M1 por G sub M1N sigma sigma prima de T, T prima. Esa es una función de Green molecular. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, más la parte de la autoenergía. Listo. Seguimos con la parte de la autoenergía. Entonces acá me va a quedar más la suma sobre M1. Listo. Suma sobre los electrodos. Y acá me queda la integral sobre tau de la autoenergía sigma sub M M1. Listo. Esto sería sigma sub M M1. Sigma sigma, o sea que esto es diagonal, diagonal en la autoenergía. Super alfa de T, tau por G sub M1N de tau, T prima.
más U sub M, G sub M, N, sigma, sigma prima, de T, T prima, más delta MN, delta sigma, sigma prima, delta dt menos T prima. Se le quedó la U otra vez. ¿Cómo? Ah, sí. Espérate. Listo. Chicos, yo reconozco que esto es intenso. ¿Sí o no? Entonces, sobre todo para mis pobres chicos de la Universidad de Pamplona con esos cursos de física matemática, esto es. Entonces, ahora, eh, eso que nosotros no estamos hablando perturbativamente todavía. Esto perturbativamente, eso es como para uno tirarse de un puente. Entonces, esa sí sería una vaina, pues, digamos que un poco salida como de tono, ¿cierto? Entonces, una cosa es uno hacer diagramas de Feynman a temperatura cero, como hacen los particuleros. Otra cosa a temperatura finita, pero esto por fuera del equilibrio, mejor dicho, ahí sí apague y vamos, pues. Entonces, esto es intenso, pues yo obviamente reconozco que estas son vainas bastante complicadas, pero eh, mm, si uno quiere trabajar en transporte cuántico, materia condensada, esto, digamos, este es el camino más seguro, pues, ¿cierto? Donde uno más entiende, más control tiene sobre la situación, etcétera. ¿Qué más se le puede hacer a esto acá? Una cosa importante es que ya tenemos la autoenergía. Es una matriz. La autoenergía es una matriz. Listo. Sino que esos son los elementos matriciales. Yo podría decir lo siguiente, where the self-energy sigma mn sigma sigma prima de t, t prima super alfa is given by ¿cómo viene dada esa autoenergía? La autoenergía la suma sobre, perdón, sigma sub m n sigma sigma prima super alfa, pero digamos dejémoslo sin el prima acá porque nosotros estamos considerando que no hay intercambio de spin, ¿cierto? Muy bien, evaluado en t, t prima, esto no es otra cosa que la suma sobre el vector de onda de v sub k sigma m alfa asterisco de tau, perdón, de t, va acá, por g sub k sigma de t, tau super alfa por v sub k sigma n alfa de tau. Esa es la autoenergía. Y ustedes se preguntarán, oís, cuando nosotros comenzamos este ejercicio, nosotros habíamos hablado de que los acoplamientos
venían dados por una constante gamma, por ejemplo, right, o una constante gamma left, que a su vez van a ser matrices. Eso vamos a verlo con el tiempo. Toma un tiempo. Listo. Y entonces me dicen, yo pregunto, ¿dónde rayo está ahí gamma? Yo ahí gamma no lo por ningún lado. Bueno, muy bien. Resulta, chicos, y acontece que yo puedo determinar, como esto tiene una función de Green, la autoenergía también va a tener una parte retardada. ¿Cierto? Nosotros podemos evaluar la parte retardada de la autoenergía. Listo. Entonces vamos a decir lo siguiente. For the case of time independence, ¿cierto? Entonces, la función de Green de los electrodos se puede expresar como una función de t menos tau. Por lo tanto, se puede transformar en Fourier, ¿cierto? Its Fourier transform is given by entonces su transformada de Fourier, o sea, sigma mn sigma sigma de omega super alfa, esto es igual a la suma sobre K. Como ya hay independencia temporal, los acoplamientos no dependen del tiempo, o sea que esto sería V sub K sigma M alfa asterisco por G sub K sigma de omega super alfa por V sub K sigma N alfa. Listo. Entonces, en el caso de que esto se pueda transformar en Fourier debido a su independencia temporal. Y nosotros, obviamente, para hallar la función de Green de los contactos en Fourier, pues nos volvemos acá. Es transformar esto en Fourier. Eso es muy fácil, ¿cierto? Eso es muy fácil porque entonces de acá la transformada de un delta es 1. Por lo tanto, esta G minúscula super alfa de omega no es otra cosa que 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, esta vaina, ¿cómo me queda a mí? Esto me queda como la suma sobre K de V sub K sigma M alfa asterisco por V sub K sigma N alfa dividido H barra omega menos E sub K sigma super alfa. Así nos queda la autoenergía, ¿cierto?
Ahora, es la autoenergía retardada la que más nos interesa. Entonces, and its retarded version is given by, y su versión retardada, entonces está dada por quién. Sigma mn sigma sigma super alfa retardada de omega. Esto no es otra cosa que la suma sobre K de V sub K sigma m alfa asterisco por G sub K sigma super alfa retardada de omega por V sub K sigma n alfa, ¿cierto? Entonces la suma sobre K de esto sería V sub K sigma m alfa asterisco V sub K sigma n alfa dividido, como ya es la rada, ya queda con un delta, H barra omega menos E sub K sigma más I por delta, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos que esta vaina tiene una parte imaginaria y una parte real, ¿cierto? With then, entonces, sigma m n sigma sigma de omega super alfa retardada. Esto va a ser igual a quién? Esto es la suma sobre K de V sub K sigma m alfa asterisco por V sub K sigma n alfa que multiplica a delta de H barra omega menos E sub K sigma. Esa es la parte real de la autoenergía. Listo. Pero la versión retardada de la autoenergía, es la retardada y es cuando hay independencia temporal. No puedo ser más claro. Recuerden que acá hemos asumido independencia temporal. Listo. Más, a ver, no, menos la suma sobre K o sea, acá menos I por la suma sobre K de pi, acá me da un pi por V sub K sigma M alfa asterisco, ¿cierto? Perdón, este delta no va acá, este delta va hacia abajo. Segundo. V sub K sigma N alfa por delta de H barra omega menos E K sigma super alfa, ¿cierto? Muy bien, y acá lo que va es el valor principal de Cauchy de 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma super alfa. Este término de acá lo definimos como, después vamos a ver que este producto de amplitudes es proporcional a algo que nosotros llamamos el ancho de línea, el ancho de línea o line width. Listo. Y lo llamamos, entonces esto va a ser gamma, esto va a depender de la energía o de omega en este caso,
gamma de omega sobre 2. Listo. Y este término de acá de arriba es un término que tiene que ver con el desplazamiento de los niveles de energía cuando uno los acopla con unos metales, reservorios, etcétera, y lo llamamos lambda. Por lo tanto, de acá nosotros podemos escribir esta autoenergía como lambda de omega menos I medios gamma de omega. Y esto es aproximadamente igual a menos I medios gamma de omega, porque en los fenómenos de transporte, lambda es muy pequeño, a no ser de que hayan campos electromagnéticos. eh, mm, a no ser de que hayan campos electromagnéticos actuando ahí para aumentar el valor del lambda. Listo, entonces esto es lo que nosotros hemos utilizado como la autoenergía. Obviamente, si estos términos son matrices, estos también han de ser matrices, ¿cierto? O sea que esto sería mn sigma sigma de omega y esta vaina también. Listo. Ahora, una gran pregunta que nosotros nos podemos hacer es cómo construimos esas matrices, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para construir? Esto es la autoenergía retardada. Ojo, esta es la autoenergía retardada. Por favor, si quieren, apunten eso. Esto es retarded self-energy. Hay otros tipos de self-energy. Recuerden que nosotros cuando estábamos hablando de las funciones de Green, hablamos de retarded, advanced, lesser y greater. El lesser y greater es otro cuento. Eso ya es teoría cuántica de campos por fuera del equilibrio full escala, pues. Y de eso yo todavía no les he enseñado tanto. Se los he mencionado, pero no hemos hecho cálculos con eso porque hay que hacer la demostración de la ecuación de Keldysh, hay que hacer la demostración de las autoenergías lesser, autoenergías greater, un poco de cosas. O sea, esto es lo que estamos haciendo, chicos. Esto es todo una rama de la física moderna que estamos desarrollando, posiblemente de lo más difícil que hay. Entonces esto tiene, o sea, esto tiene un poco de aristas de las que nosotros todavía no hemos hablado. Entonces esto recuerden que es retarded self-energy. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso sería coger. Vamos a ignorar que no tenemos todavía esta función de Green de acá interactuante que me faltó la U. Creo que Ángel me había avisado y se me olvidó. Entonces, vamos a obviar que esto todavía no lo tenemos desarrollado, esa función de Green ahí interactuante. Y vamos a mirar si de alguna forma nosotros podemos, así como lo hicimos para la función de Green híbrida, para esta ecuación de movimiento que yo tengo acá, ¿será que nosotros podemos cerrar con una integral esta ecuación para que simplemente calcular la función de Green molecular sea simplemente evaluar una integral? Listo. Entonces digamos que eso es básicamente lo que en este momento nos debe de ocupar, ¿cierto? Ya yo grabo acá.
Muy bien.